El teatro estaba lleno, pero el silencio pesaba más que las respiraciones contenidas. Esa Noir permanecía en el centro del escenario, inmóvil, con la mirada perdida en un punto invisible frente a él. Los focos lo bañaban con una luz blanca que quemaba, pero dentro de su pecho, la oscuridad seguía intacta. Acababa de pronunciar la última línea del guión, pero sus labios temblaban como si acabara de confesar algo que no debía. El público no sabía si aplaudir o esperar. La escena había sido tan real que algunos dudaron si formaba parte de la obra o si acababan de presenciar algo más íntimo, más humano. En la primera fila, la directora, Clara Méndez, seguía con los ojos abiertos, sin parpadear, con una mezcla de miedo y admiración. Había visto cientos de actores llorar, gritar, romperse frente a las cámaras, pero eso fue diferente. Esa no respiraba con la técnica de un actor. Lo hacía como quien acaba de salir del agua después de casi ahogarse. El sudor se mezclaba con lágrimas, y por un instante pareció olvidar dónde estaba. El teatro, la gente, las luces, todo se desvanecía. Solo quedaba un recuerdo, una habitación blanca, una mujer llorando, y una voz que le decía: no llegaste a tiempo. El aplauso llegó tarde, casi como una disculpa. El público se levantó, sin entender del todo por qué. Algunos lloraban, otros solo observaban en silencio, y mientras todos aplaudían, Esan retrocedió un paso. No sonreía, no agradecía, solo susurró algo que nadie escuchó: ella habría odiado este final. Cuando las cortinas se cerraron, Clara se acercó al escenario. Esan seguía ahí, mirando al suelo, con las manos aún temblando. Fue extraordinario, dijo ella, con la voz quebrada. ¿De dónde vino eso? Esan levantó la vista lentamente. No lo sé, mintió, pero sí lo sabía. Había actuado la verdad. El set de rodaje olía a madera vieja y café derramado. Era la segunda semana del rodaje de Sombras de Invierno, una película sobre la culpa y la redención. Nadie sabía que el protagonista llevaba dentro una historia parecida, solo que sin redención. El productor, un hombre calvo y meticuloso, observaba las tomas desde un monitor. Ward tiene algo, murmuró. No es solo talento, es como si realmente hubiera vivido cada línea. Clara lo sabía. Desde el primer día, notó que esa no actuaba como alguien con dolor. Actuaba desde el dolor. Cada pausa, cada mirada, cada respiración eran demasiado exactas, demasiado humanas. Era como ver una confesión disfrazada de guión. Una noche, cuando todos se habían ido, Clara volvió al septiembre. Esan estaba allí, sentado en la oscuridad, con el guión abierto en una página arrugada. No puedes seguir así, dijo ella, acercándose. Estás usando algo que te está destruyendo. Él sonrió con amargura. ¿Y qué quieres que use, Clara? ¿Técnica? ¿Imaginación? La gente no llora por la técnica, lloran porque sienten que alguien los entiende. Ella se sentó frente a él. ¿A quién intentas entender, Esan? El silencio se estiró. Un farol parpadeó al fondo. A alguien que ya no puedo mirar a los ojos, respondió al fin. Clara no insistió, pero desde esa noche, cada vez que gritaba, acción, notaba que Esan desaparecía. En su lugar, aparecía un hombre que amaba, perdía y pedía perdón de verdad. La lluvia golpeaba las ventanas del camerino. Esan sostenía una fotografía doblada, vieja, casi borrada por los años. En ella, una mujer de cabello oscuro sonreía con una serenidad que dolía. Su nombre era Elena. Nadie en el set sabía quién era, ni siquiera Clara, que ya había cruzado los límites entre directora y confidente. Esa tarde, el guión pedía una escena simple. El protagonista debía mirar una foto y romper a llorar. Pero cuando las cámaras empezaron a grabar, Esan no necesitó fingir. El camarógrafo bajó la lente sin que nadie se lo pidiera. Aquello era demasiado íntimo. Esan murmuró algo en inglés, casi inaudible. Forgive-me. Primera Soul da bebé entere. Luego cayó de rodillas, respirando como quien intenta no ahogarse. La escena terminó sin que nadie dijera corte. Nadie se atrevía. Clara detuvo la grabación. Caminó hasta él y, sin decir nada, le quitó la fotografía de las manos. ¿Quién era?, preguntó suavemente. Mi esposa, respondió. ¿Murió? Esan asintió. Hace 4 años.
Un accidente de carretera. Yo estaba rodando una película a 300 kilómetros de distancia. Llegué tarde, demasiado tarde. Clara apretó la foto contra su pecho. Entendió, por fin, por qué cada línea, cada lágrima parecía tan real. No era interpretación, era duelo filmado en tiempo real. Entonces esta película no es una ficción, susurró ella. Nunca lo fue, dijo él. El guión marcaba una secuencia decisiva. El personaje debía enfrentarse al recuerdo de su esposa y liberar su culpa en un grito que lo redimía. Ethan leyó la escena 20 veces, pero algo no encajaba. No era así como se grita cuando se ha perdido a alguien. Clara lo observaba desde el monitor. Su rostro estaba tenso. Hazlo cuando estés listo, dijo. Ethan cerró los ojos. Recordó el sonido del teléfono aquella noche, la carretera mojada, el mensaje que nunca envió. Llego tarde, pero llego. Luego gritó. Fue un sonido que hizo vibrar los focos, que detuvo el aire. Un grito que no venía del pecho, sino del alma. Nadie en el set volvió a hablar de esa toma. El camarógrafo lloró detrás de la cámara. Clara se levantó y detuvo todo. No puedo usar eso, dijo ella, con lágrimas. Es demasiado real. Ethan sonrió con cansancio. Entonces usa lo falso, si puedes encontrarlo. Se alejó sin mirar atrás. En su camerino, se miró al espejo. El rostro que veía ya no le pertenecía. Era el de un hombre que había dejado de actuar hacía tiempo. La premiere fue una noche de luces, aplausos y cámaras. Sombras de invierno se convirtió en un fenómeno. Todos hablaban del realismo, de la intensidad, de la actuación del siglo. Solo Ethan permanecía en silencio. Durante la proyección, en la escena del grito, el público entero contuvo la respiración. Algunos lloraron. Clara miró a Ethan desde su asiento, esperando alguna reacción. Él solo cerró los ojos. Al final, cuando la pantalla se volvió negra, la sala explotó en aplausos. Ethan se levantó, inclinó ligeramente la cabeza y murmuró, «Gracias por escucharla». Nadie entendió, pero Clara sí, entendió que esa película no era un homenaje al arte, sino a la pérdida. Días después, Ethan desapareció. Su camerino quedó intacto, salvo por una nota pegada al espejo. No era un actor, era la historia. Clara guardó esa nota y la foto de Elena en un sobre. Cada año, el día del estreno, dejaba una flor frente a la pantalla vacía. Nunca supo si Ethan seguía vivo, pero en cada proyección, el público seguía llorando, y de alguna manera, eso bastaba. Han pasado 6 meses desde el estreno. El mundo seguía aplaudiendo una historia que Ethan ya no podía ver. Los periódicos lo llamaban el actor que redefinió la verdad. Mientras él caminaba solo por las calles de Lisboa, oculto tras un sombrero y una bufanda gris. Había vendido todo. Vivía en una habitación alquilada sobre una vieja librería frente al río. No hablaba con nadie. Cada noche encendía una pequeña radio portátil. Nunca buscaba estaciones de música ni noticias. Solo ruido. Ese ruido le ayudaba a no escuchar el eco de su propio grito. Un día, mientras caminaba junto al puerto, vio a un grupo de estudiantes de cine grabando una escena. Una joven actriz lloraba bajo la lluvia artificial, repitiendo líneas sin alma. Ethan la observó en silencio. Cuando cortaron, ella notó su mirada. «¿Qué te parece?», preguntó, sonriendo tímidamente. «Demasiado perfecta», respondió él. «Y lo perfecto nunca duele». Ella frunció el ceño. «¿Eres director?». «No», dijo Ethan, alejándose. «Solo alguien que olvidó cómo fingir». Aquella frase se le quedó grabada a la chica. Años después, sería la primera en escribir sobre el actor que se despidió sin aplausos. Un canal de televisión lo localizó. Querían grabar un especial de Ethan Ward, el mito detrás del método. Clara Méndez fue quien aceptó la entrevista en su nombre. «No lo hace por fama», dijo al productor. «Lo hace porque necesita cerrar un círculo». La grabación se realizó en un teatro vacío. Las luces eran suaves, como si temieran ofender al silencio. Ethan llegó puntual, con el mismo abrigo gris. No traía guión ni discurso preparado. «¿Por qué desapareciste después del estreno?», preguntó el periodista. Ethan miró la cámara directamente, porque la gente empezó a aplaudir algo que no era actuación, era un dolor. Y cuando el dolor se vuelve espectáculo,
ya no pertenece a quien lo siente. El periodista tragó saliva. ¿Y qué querías que entendieran con esa película? Que el arrepentimiento no se filma, se vive. Hubo un silencio largo. Clara, detrás de cámaras, lloró en silencio. La entrevista nunca salió al aire. El productor dijo que era demasiado triste para el horario prime time. El archivo se perdió. O eso dijeron. Una noche, Clara recibió una carta sin remitente. El sobre solo decía, no lo publiques. Dentro, había unas páginas mecanografiadas, manchadas de café y lluvia. Era el diario de Esan. A veces creo que actué toda mi vida, incluso cuando amaba, cuando reía, cuando prometía, pero con ella no podía fingir. Elena no quería un actor, quería un hombre real, y cuando ella murió, tuve que convertirme en lo que siempre temí, alguien capaz de sentir sin cámara, sin guión, sin final feliz. Clara guardó la carta durante años, nunca la mostró. En cada lectura, sentía que Esan seguía hablándole desde alguna habitación desconocida. En la última página, una frase estaba escrita a mano: si alguna vez cuentas mi historia, hazlo sin música, el silencio dirá el resto. 5 años después, un joven director contactó a Clara. He encontrado a Esan, dijo. Está en Marruecos, trabajando como extra en una película europea. Clara viajó sin pensarlo. Cuando llegó al set, lo vio, más delgado, más sereno, con la mirada tranquila de quien ya no actúa. Se acercó despacio. Esan, él la miró, sonrió apenas. Sabía que vendrías. ¿Por qué aquí?, preguntó ella. Porque aquí nadie me llama por mi nombre. Solo soy el hombre que camina detrás. Y eso, me basta. Clara le entregó la carta. Era tuya. Esan la miró sin tocarla. Ya no, las cartas solo pesan cuando intentas quedarte. Yo ya me fui hace mucho. El director gritó, acción, y la cámara comenzó a rodar. Esan caminó entre el polvo y la luz del desierto. Por primera vez, su sombra parecía más viva que él. Años más tarde, en una escuela de cine de Madrid, una profesora mostraba un fragmento de Sombras de invierno a sus alumnos. La escena del grito seguía siendo legendaria. Este hombre, dijo, nos enseñó que el cine no es actuación, es verdad disfrazada. Uno de los estudiantes levantó la mano. ¿Qué fue de él? La profesora sonrió con melancolía. Dicen que aún viaja, que ayuda a actores perdidos a recordar por qué empezaron. Nadie sabe dónde está, pero todos los que lo conocieron repiten una sola frase: no era un actor, era la historia. Esa noche, un hombre de abrigo gris pasó frente al teatro donde todo comenzó. Se detuvo, escuchó los aplausos desde fuera y sonrió. No entró, solo murmuró, ahora sí, es solo ficción, y desapareció entre las luces de la ciudad. ¿Alguna vez sentiste que estabas viviendo una historia que nadie entendería? Cuéntanos desde donde nos ves, y si tú también has tenido que fingir estar bien mientras todo ardía por dentro. Suscríbete para escuchar más historias que no se actúan, se viven. El viejo teatro Lumirre llevaba años cerrado, las telarañas colgaban de los focos, y las butacas olían a polvo y abandono. Aún así, cada jueves por la tarde, una joven entraba con una linterna y un cuaderno. Se llamaba Amira Soler. Tenía 26 años, actriz de vocación, y una obsesión: encontrar al hombre que cambió su forma de entender el arte. Esa Nuard lo había visto solo una vez, en una proyección universitaria de Sombras de invierno. Todos aplaudieron. Ella no podía, no actuaba, susurró entonces. Estaba viviendo. Desde ese día, buscó todo sobre él, entrevistas, cartas, rumores, hasta que encontró una nota al pie de una vieja revista. Última localización conocida, Marsella, 2018. Trabajaba como técnico de iluminación en el Teatro Lumirre. Así llegó allí. No sabía si encontraría un hombre o un fantasma. Encendió la linterna y subió al escenario. En el suelo había marcas de cinta vieja y una silla rota. Se sentó, cerró los ojos y empezó a ensayar un monólogo de memoria. La verdad no se finge, se sangra, repitió en voz baja. Una voz desde la oscuridad contestó, y a veces se paga muy caro. Amira giró la linterna. Allí estaba, canoso, delgado, con los mismos ojos que en la película. Esan, te encontré.
dijo ella, sin aire. No deberías haberlo hecho, respondió él, pero su voz tembló. Silencio, solo el eco del pasado entre las paredes. ¿Alguna vez buscaste a alguien que el mundo ya había olvidado? Cuéntalo en los comentarios. Y si alguna vez seguiste una voz que solo tú escuchabas, suscríbete. Tal vez esta historia también sea la tuya. Amira no podía creerlo. Esa no era un mito, era real. Durante días, volvió al teatro cada tarde. Él siempre estaba allí, reparando luces, limpiando viejos equipos, evitando mirarla demasiado tiempo. Una noche, mientras ella ensayaba, él se acercó. ¿Por qué haces esto? ¿Porque tú me enseñaste que el dolor también puede ser arte? Respondió ella. Error, dijo él con un hilo de voz. El dolor solo destruye. Amira lo observó con una ternura que lo desarmó. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Esan sonrió sin alegría, porque aún no sé cómo dejar de sentir. Al día siguiente, ella llevó una cámara. Quería grabar un pequeño documental sobre el teatro abandonado. Esan aceptó estar detrás de la cámara, no frente a ella. Ya tuve suficiente exposición, dijo. Pero mientras grababan, algo cambió. Amira comenzó a improvisar un monólogo sobre un hombre que se escondía de sus recuerdos. Esan bajó la cámara lentamente. La voz de ella era tan honesta, tan frágil, que lo atravesó. Cuando terminó, él solo dijo, así sonaba ella. ¿Quién? Mi esposa. Amira entendió. Todo volvía al principio. Entonces no actúas, dijo. Sigues viviendo con ella. Él asintió, y tú acabas de devolverle una voz. ¿Alguna vez alguien habló con tus propias palabras sin conocerte? Si te ha pasado, comenta y suscríbete para no perder la segunda parte de esta historia. A veces, los desconocidos son quienes nos salvan. El teatro volvió a respirar. Amira y Esan limpiaron el escenario, repararon los focos y encendieron las viejas lámparas. Una noche, ella propuso algo. Quiero montar una obra. Tu historia. Esan la miró con dureza. No, ¿por qué no? Porque no quiero que el dolor tenga público otra vez. Amira lo enfrentó con la mirada firme. El público no necesita tu dolor, necesita entender el suyo. Esa frase lo quebró. Durante días, no volvió. Cuando regresó, traía un guión en la mano. Solo una condición, dijo. No debe llevar mi nombre. Ensayaron en secreto. Esan dirigía. Amira interpretaba a Elena. Cada palabra era una herida abierta, pero también un cierre. Durante un ensayo, Amira improvisó. No era un actor, era la historia. Esan se detuvo. ¿Dónde escuchaste eso? En una entrevista vieja, mintió. Él asintió, pero su expresión cambió. ¿Crees que el arte puede curar lo que la vida rompe? Dímelo en los comentarios. Y si alguna vez un recuerdo te hizo más fuerte, suscríbete. Esta historia es tu espejo. El eco de los ensayos había devuelto vida al teatro. Las luces funcionaban. La madera crujía de nuevo con el peso de pasos reales, no de fantasmas. Una tarde, mientras Esan revisaba el guión, el teléfono del vestíbulo sonó. Nadie lo había visto sonar en años. Amira contestó. Diga, una voz grave respondió al otro lado. Busco a Esan Ward. Amira lo miró con miedo. Esan le arrebató el auricular. ¿Quién es? Soy Clara Méndez, dijo la voz. Sé que estás vivo. El silencio duró varios segundos. Esan apretó los dientes. No tienes derecho a llamarme. Tengo un deber, respondió ella. Van a hacer una nueva película, sobre ti. Esan se rió sin humor. No hay nada más que contar. Tal vez no para ti, pero el mundo necesita cerrar la historia. Colgó. Amira lo observaba, confundida. ¿Una película? Sí, sobre mí, pero sin mí. Hizo una pausa, exactamente lo que siempre temí. Esa noche, Esan quemó el guión. Las llamas iluminaron su rostro cansado. Amira lo detuvo. Si destruyes esto, ¿qué quedará de ti? Nada, dijo él. Y eso es lo que quiero. ¿Alguna vez quisiste borrar tu historia para empezar de nuevo? Escribe si alguna vez deseaste desaparecer. Y si sigues aquí, suscríbete, porque esta historia te recordará por qué aún vale la pena quedarse. Clara viajó a Marsella, no para convencerlo, sino para mirarlo una última vez. Cuando entró al teatro, Amira estaba ensayando. La reconoció enseguida. Tú eres, ella, susurró. Amira bajó la mirada.
No, solo intento entenderla. Entonces entiendes a Esan, dijo Clara. Esan apareció desde el fondo. No vine a pelear, dijo Clara. Entonces, ¿a qué viniste? A pedirte permiso. La nueva película se estrenará igual, pero quiero que al menos la última palabra sea tuya. Esan rió. Ya tuve muchas palabras. Lo que no tuve fue silencio. Clara asintió. Entonces dame una frase. Solo una. Esan pensó un instante. No busques la verdad en las cámaras, sino en el espejo. Clara lo anotó. Será la última línea. Cuando se fue, Amira se acercó. ¿De verdad vas a dejar que cuenten tu vida? Esan suspiró. Tal vez así me dejen morir en paz. ¿Dejarías que otros contaran tu historia, aunque no la entendieran? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para escuchar la verdad detrás de cada silencio. El teatro Lumière volvió a abrir por una noche. No había prensa ni alfombra roja, solo una función secreta, anunciada con un cartel escrito a mano, una obra sin nombre, una historia sin actores. Los curiosos entraron sin saber qué esperar. Amira subió al escenario con un vestido blanco. Esan permanecía en la sombra, dirigiendo desde la oscuridad. La obra comenzó. Era la historia de un hombre que perdió a su amor y buscó refugio en el arte. Cada palabra parecía venir de las paredes, no del guión. El público lloraba, algunos se levantaban para aplaudir antes de tiempo. Al final, Amira miró hacia la penumbra. Sal, susurró, es tu historia. Esan dio un paso al frente, la luz lo alcanzó, nadie respiró, él no dijo nada, solo inclinó la cabeza, la multitud se levantó. Por primera vez, los aplausos no sonaban como ruido, sonaban como perdón. Si crees que las segundas oportunidades existen, escribe sí, y si alguna vez sentiste que el silencio hablaba más fuerte que las palabras, suscríbete, esta historia continúa contigo. Días después, Amira despertó con una carta bajo su puerta. Gracias por devolverle voz a lo que creí muerto. Si alguien te pregunta por mí, dile que al fin encontré la paz. Era W. Corrió al teatro, pero él ya no estaba. Sobre el escenario, solo quedaba una cámara encendida grabando el vacío. El contador digital marcaba exactamente las 0:10:00. 10 minutos de silencio absoluto. Amira reprodujo la grabación. Durante los primeros 9 minutos, nada, pero en el último, la puerta al fondo se abría y una voz en inglés murmuraba, Kutea. Era Esan, no como actor, ni como personaje, como alguien que al fin terminaba su propia toma. ¿Cómo sabes cuándo termina tu historia? A veces, solo cuando tienes el valor de decir corte. Si esta historia te tocó, suscríbete y compártela. Tal vez alguien más necesite escucharla. El silencio del teatro se convirtió en un eco digital. Amira tomó la cámara que Esan había dejado y descargó el video en su ordenador. Los 10 minutos parecían vacíos, pero al aumentar el brillo, descubrió algo, una silueta reflejada en el vidrio, escribiendo algo con tiza sobre una pared. Amplió la imagen. Las palabras eran borrosas, pero legibles. No existe actuación más pura que la de quien intenta seguir viviendo. Amira lloró, no solo por él, sino por todos los que se esconden detrás de sus papeles diarios. Abrió un nuevo archivo y lo tituló No era un actor documental. Durante semanas, editó el material, añadió fragmentos del teatro, del polvo, de las risas apagadas, del eco de Esan respirando. No buscaba fama, buscaba dejar constancia. Cuando subió el video a internet, escribió una descripción breve, esto no es cine, es memoria. A las pocas horas, el video se volvió viral. Miles de comentarios aparecieron. Algunos decían haber conocido a Esan, otros afirmaban que era una ficción. Nadie tenía la certeza. Solo una frase se repetía entre los usuarios. Yo también fui la historia de alguien. ¿Alguna vez sentiste que eras el personaje secundario de tu propia vida? Sí, comenta con un corazón y suscríbete. En este canal contamos historias que podrían ser las tuyas. El documental se proyectó en pequeños cines de toda Europa. Amira nunca se acostumbró a los aplausos. En una de las funciones, un hombre mayor se le acercó al final. Conocí a Esan en 1989, cuando apenas empezaba. Siempre decía que el arte debía doler. Tenía razón.
dijo ella. No, lo corrigió después. Debes sanar también. El hombre le entregó una caja de metal. Esto te pertenece. Me pidió que te lo diera si alguna vez su historia encontraba un público. Dentro había una cinta de casete y una nota, para la próxima generación que aún cree en la verdad. Amira la escuchó esa noche. La voz de Esan sonaba lejana, cansada pero serena. Si ves esto, significa que lograste lo que yo no pude, seguir. No dejes que te definan los aplausos ni los silencios. Y recuerda, nadie actúa cuando ama de verdad. Amira cerró los ojos. Por primera vez, no lloró, sonrió, porque comprendió que él no se había ido, simplemente se había fundido con cada historia contada desde entonces. ¿Te has sentido alguna vez acompañado por alguien que ya no está? Cuéntalo en los comentarios, y si crees que las historias nunca mueren, suscríbete. Aquí seguimos contando lo que otros callan. Un año después, Amira subió nuevamente al escenario de Lumi Re. No había público, ni cámaras, solo una lámpara encendida. Abrió el cuaderno donde Esan había escrito las últimas notas y añadió una frase: él no era un actor, era todos nosotros. Comenzó a hablar al vacío, pero su voz llenó el teatro. Nos escondemos detrás de papeles, de gestos, de máscaras, pero al final, todos somos historias esperando ser contadas. El viento se coló por las rendijas, moviendo las cortinas como si alguien las tocara. Amira sonrió. Bienvenido de nuevo, maestro. La luz parpadeó una vez, y se apagó. Una semana después, la comunidad teatral inauguró una placa en la entrada del edificio. En este escenario, un hombre recordó al mundo que la verdad también actúa, y debajo, una línea grabada en bronce: no era un actor, era la historia. ¿Qué parte de tu vida te gustaría volver a escribir? Dinos en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos ves. Si alguna vez sentiste que el silencio hablaba por ti, este canal es tu casa. Suscríbete para más historias que no se actúan, se viven.